Amigos y hermanos en Cristo, nuevamente vamos a leer en el libro de Josué, el capítulo 7. Ayer leímos la mitad del capítulo. Hoy vamos a leer la otra mitad, desde el versículo 13 hasta el versículo 26. Estamos considerando el pecado de Acán. Vamos a leer Josué capítulo 7, versículo 13 adelante. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, oh Israel. Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Ser, y haciendo luego acercar a la familia de los de Ser, por los varones fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, y tomé, he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Traduciendo estas medidas de peso de antaño, tenemos que entender que los 200 siclos de plata equivalían a 2 kilos de plata, y el lingote de oro de 50 siclos equivalía a medio kilo de oro. Para que tengamos una idea, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero y el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes y sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy, o sea, el Valle de la Turbación. Que el Señor añada su bendición a la lectura de su buena palabra. Cuando el Señor Jehová, y quiero traer esto sobre el tapete de nuestra reflexión, cuando Jehová el Señor en el capítulo 18 de Génesis le reveló a Abraham, llamándolo su amigo, le reveló que iba a destruir Sodoma y Gomorra y las comarcas aledañas
por causa de el pecado tan grosero de esos pueblos y de esas gentes, Abraham se acordó de su sobrino Lot, el sobrino codicioso de Abraham, Lot, que se fue a vivir entre los de Sodoma. Entonces Abraham intercedió ante Jehová para salvar a su sobrino Lot, que vivía en Sodoma, y le dijo a Dios estas palabras que registra el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 25. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Lo repito, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Traigo a colación estas palabras porque precisamente hemos leído una porción en este libro de Josué donde se procede a un juicio y a la ejecución de la sentencia bastante horroroso, observado desde la perspectiva humana. Quedamos asombrados frente a este procedimiento que a nosotros nos parecería incorrecto, excesivo, pero tenemos que entender que el juez de toda la tierra hace lo que es justo. Y por culpa de este pecado, 36 preciosas vidas perecieron en la batalla contra los de Ai. Triste. El pecado de un hombre, la codicia de un hombre, afectó a toda una nación, a todo un pueblo, y murieron 36 vidas que no deberían haber muerto por culpa de la codicia de un hombre. Hoy vamos a ver 3 cositas para concluir este tema de Acán. Primero, el anatema. Segundo, la derrota de Israel. Y tercero, el castigo de Acán. La palabra anatema significa sencillamente una cosa o una persona destinada o dedicada. Eso significa la palabra anatema. Pero vamos a ver cómo esta palabra terminó en otro sentido. Jericó y todo lo que en ella había, cuando tenían que conquistar Jericó, la primer ciudad conquistada por los israelitas en su entrada triunfal a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Después de 40 largos años de peripecias, de angustias, aflicciones, fracasos, triunfos, ahora han triunfado frente a la ciudad amurallada de Jericó. Y cuando se iba a tomar esa ciudad, Dios dio a Josué específicas instrucciones, que lo que en ella había, con ciertas excepciones, tenía que ser destinado a la destrucción. ¿Cuáles eran esas excepciones que no se debería tocar? Capítulo 6, veamos, versículo 17. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Ahí está, esas cosas estaban exceptuadas de la maldición. Deberían ser rescatadas no para los israelitas, sino para los tesoros, como dice acá, entren estos al tesoro de Jehová, para ser colocados en el santuario. El uso de la palabra da a entender claramente el significado de maldición. Así podemos percibir, al leer Romanos, el capítulo 9, versículo 3. Allí dice,
porque deseara yo mismo, dice el apóstol Pablo, ser anatema, maldición, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 12, verso 3, les dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y cuando escribe a las iglesias de Galacia que estaban apartándose de la gracia y volviendo por causa de los judaizantes, volviendo a los ritos y ceremonias de la ley, les dice en el capítulo 1, versículos 8 y 9, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Creo que esto nos da a entender lo que inicialmente la palabra significaba. Una cosa, una persona destinada o dedicada. Luego se convirtió la palabra poco a poco. Hay muchos términos bíblicos que han variado mucho, como la palabra talento, por ejemplo. Inicialmente era una medida de peso, después un talento ya es un don, una habilidad. Ahora, en estos pasajes, la palabra en el original es la misma en Romanos 9:3, 1 Corintios 12:3, en Gálatas 1:8 y 9. A primera vista, la destrucción de Jericó y la matanza de hombres, mujeres, jóvenes y viejos, y hasta bueyes, ovejas y asnos, parece ser arbitraria, parece ser cruel, porque así fue la orden en el capítulo 6, versículo 21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Parece una disposición muy cruel, muy arbitraria, innecesaria, frente a las leyes que hoy hacen los países tan bonancibles, leyes bonachonas que favorecen el crimen, favorecen al culpable, al homicida, al violador, al que hace daño. Estas leyes parecerían, lo que Dios le dijo a José, parecería algo cruel, innecesario. Pero los israelitas no hicieron más que cumplir con lo que Dios les mandó. El pensador, el crítico ateo, el que dice no creer en Dios, superficial y sentimentalmente halla en el mandamiento divino una razón poderosa para atacar a Dios y para atacar a la Biblia, la palabra de Dios. Pero el hombre de fe, el cristiano, el hombre que cree en el juez de toda la tierra, descansa en la justicia del juez de toda la tierra. La degradación moral de Jericó y otros lugares tales como Sodoma y Gomorra llegó a extremos tales que justifica ampliamente el severo juicio de Dios. Y este juicio es a su vez una expresión de su misericordia. ¿Por qué este juicio es una expresión de su misericordia si se están matando niños? Digo esto por cuanto los niños, por su temprana muerte, fueron salvados de una suerte peor, de convertirse en adolescentes o jóvenes sodomitas. Preferible era que mueran niños y no que sean juzgados como pecadores responsables, porque el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, quita el pecado de estos inocentes que murieron. Además, si Dios hubiera permitido que los adultos siguieran viviendo,
¿cuántos miles y miles hubiesen seguido por el mismo camino de degradación rumbo a la perdición? ¿Cuántos? Bien dice la Escritura, Jehová no tendrá por inocente al culpable. Así dice en Nahum capítulo 1, versículo 3. Ahora vemos la derrota de Israel. ¿Era justo acaso que todo un ejército fuese derrotado por la culpa de un hombre? Pregunto. Si Dios lo permitió, debe haber una o varias razones fundamentales para ello. Y mal cabe al hombre interpelarle a Dios sobre el particular. No se debe olvidar nunca que hay tal cosa como la unidad del pueblo de Dios, tanto en lo que respecta a Israel como a la iglesia. Hay una unidad. En el capítulo 7, versículo 11 hemos leído, Israel ha pecado. Fíjese bien, Israel ha pecado. ¿Y qué dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 3 al 6? Escuche bien lo que dice aquí. Y va a ver usted que la unidad en Israel era inquebrantable, debería ser inquebrantable, como lo debe ser en la iglesia, en función a lo que leemos en Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mire, en la iglesia debe existir esa magnífica unidad. Y en Israel, cuando pecó un hombre, el Señor dijo, Israel ha pecado. Israel ha pecado. Es bueno seguir leyendo la Escritura. El comportamiento de uno de los componentes del pueblo en Israel y en la iglesia afecta a todos. Dios dice, Israel ha pecado, verso 11. Y en el verso 20, Acán dice, yo he pecado. Pero afectó a Israel. Además de esto, es necesario tener siempre presente que la existencia y tolerancia del pecado es incompatible con la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y concluimos considerando el castigo de Acán. El castigo impuesto a Acán fue inexorablemente severo, pero nadie que teme a Dios osaría decir que era injusto. Cuando Él impone un castigo, entran ciertos factores que muchas veces se hallan en los castigos impuestos por los hombres, tales como la venganza, la injusticia, la crueldad, la satisfacción de ver sufrir, etcétera, etcétera. La orden divina fue, y el que fuere sorprendido en el anatema, sea quemado él y todo lo que tiene, en el versículo 15. El cumplimiento de la orden lo hallamos en el versículo 24. Ahí lo hallamos, el cumplimiento de la orden. Josué y todo Israel, y agarraron a Acán y todo lo que tenía. Ahí hallamos el cumplimiento de la orden. Y cada uno de nosotros juzgará si Josué y todo Israel se excedieron o no en el cumplimiento de la misma. Cumplieron lo que Dios les ordenó. Pero hay una cosa con lo que quiero concluir, que me he preguntado yo. No se menciona a la mujer de Acán, hijos, hijas, bueyes, asno, y no se menciona a la mujer. ¿Sería viudo Acán? Es solamente una pregunta que yo me hago porque me nació esta inquietud. Pero queda para nosotros la terrible lección y la profunda enseñanza de que
cuando en la iglesia se tolera el pecado, es incompatible con la presencia de Dios seguir en medio de su pueblo, rectorando, dirigiendo a su pueblo. No quiere decir que el Señor abandona, pero Él pierde toda la posibilidad, se la negamos, de que Él esté en nuestro medio, llenándonos de su paz, de su gozo, si nosotros estamos tolerando el pecado. Que el Señor bendiga la palabra suya a todos los que hemos podido disfrutar de esta lectura de la palabra de Dios.